¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, chicos. Entonces ya empezamos a desarrollar esta nueva unidad. Esperaremos un minutito más a que termine de conectarse el resto de los compañeros, ¿ya? Doctor, disculpe una consulta. Sí, dígame. De la anterior clase tenía que subir el video práctico. Sí, los videos No, prácticos no lo van a ser encuentro en... cargados al final de cada unidad. Ya los estoy elaborando, como tenemos algunos más que todavía están pendientes, los vamos a cargar al final de cada unidad, considerando que no va a haber actividad práctica presencial, entonces los vamos a hacer todos de esta manera, ¿ya? Ah, ya, doctor. Está bien. No se preocupen, ya máximo hasta la siguiente semanita ya los tenemos todos listos, cosa que también los puedan ir verificando y revisando previos al desarrollo del segundo examen parcial. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy ya es entrar a complementar lo que estábamos desarrollando en la anterior unidad, pero ya mucho más relacionado a lo que es la valoración específica, ¿no? La valoración funcional, la valoración de la calidad, cantidad de movimiento, la valoración en relación a lo que son las características biomecánicas propias del conjunto de distintas estructuras anatómicas que estamos analizando. Nos hemos centrado un poquito más en lo que era miembro superior e inferior anteriormente. Tenemos que ahora organizarnos en relación a lo que es la región de la columna, recordando un poco también de cómo se hace la valoración en otras estructuras. Va a ser un capítulo o una unidad, mejor dicho, en el cual vamos a ver bastante, sobre todo actividad práctica relacionada a lo que es la valoración. Entonces, para eso sí vamos a hacer como la anterior clase, bueno, como hace unas clases atrás, con un paciente que nos va a permitir justamente valorar distintas estructuras. Como ya les comentaba a su compañera, también los videos prácticos en relación a cada unidad van a ser subidos ya máximo hasta la siguiente semana. Esto de la edición es un poco complicado porque hay que mostrar los ángulos de forma adecuada, posición, que se escuche bien el audio y demás. Entonces, máximo hasta la siguiente semanita ya tenemos prácticamente todos los videos editados de las actividades prácticas que hemos desarrollado en cada unidad, ¿ya? Entonces, entrando al detalle de lo que es justamente la valoración funcional, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hacemos la valoración del estado funcional del paciente, tenemos que dedicarnos a analizar lo que son las características anatómicas relacionadas a estructuras con movimiento, ¿verdad? Ya sea miembro superior, inferior, columna o cabeza, tenemos que verificar este movimiento. Por eso nosotros tenemos dos formas de hacer la valoración del movimiento. Una forma que se denomina pasiva y otra activa, ¿sí? Dentro de este detalle, ¿cuál harían ustedes, chicos, digamos que están elaborando un programa de terapia y previo a eso tienen que hacer toda una planificación del proceso evaluativo y de examen físico general, conociendo que el examen físico va antes que la evaluación? ¿En cuál de estos dos ustedes incluirían lo que es la valoración de movimientos pasivos y la valoración de movimientos activos? O tal vez formulada de otra forma la pregunta, ¿cuál harían antes? ¿Valorarían primeramente los movimientos activos o valorarían antes los movimientos pasivos?
Primero valoraría los pasivos para ver si el paciente en realidad puede mover y ver, observar el grado de dificultad. Si es que existiera posterior, evaluaría los activos si es que se lo requiere. Muy bien, Pablito, perfecto. Gracias por tu participación. Ahora, no olvidemos que si estamos elaborando primeramente la valoración de los movimientos pasivos, este tendría que estar incluido dentro del examen físico general, ¿verdad? Y lo que implica el examen físico general es valorar a todas las estructuras anatómicas porque de eso justamente o en eso se caracteriza el examen físico general. ¿Podremos hacer la valoración pasiva de todas las articulaciones o nos llevará mucho tiempo? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Nos va a tomar mucho tiempo, doctor. Sí, es más costoso hacer una movilización pasiva a cada segmento articular. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es sí un detalle que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Tal vez no sea un poquito largo, porque si analizamos cada movimiento pasivo de cada articulación, a menos que el caso lo requiera, porque tenemos un paciente que tiene un problema poliarticular, tal vez una degeneración poliarticular sistémica, como se da en el caso de la artritis reumatoidea, artritis juvenil y demás. Si no ese es el caso, pues entonces no vamos a hacer tanta exploración pasiva de todas las articulaciones, porque no se olviden que también tendríamos que hacerlo de forma comparativa. Entonces, por esa circunstancia, lo que deberíamos hacer es previamente movimientos activos. En el examen físico general, realizar movimientos activos, ¿para qué? Para que esos movimientos activos nos lleven a verificar, a darnos cuenta de cuáles son las articulaciones que van a tener una alteración relacionada justamente con la movilidad, ¿ya? Mejor les voy a presentar otras diapositivas que van en relación justamente a eso, a lo que previamente vamos a ver. Miren, lo vamos a cargar por aquí. Una de estas creo que es, a ver. Bien, entonces, como previamente nosotros realizamos lo que es la valoración del movimiento activo, le decimos simplemente a la persona, vamos a realizar movimiento, por favor usted haga lo que yo voy a hacer. Si en algún movimiento tiene molestia, dolor, o no puede realizar más de lo que le estoy solicitando, por favor dígame, explíqueme para que de esa forma veamos por qué razón se está dando esa molestia, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues el paciente les va a decir, sí, me duele. Entonces, nosotros comparativamente vamos a darnos cuenta de que realmente un movimiento no se está dando de forma adecuada. Entonces, por eso mismo, ya al interpretar esto, nosotros podemos después decidir valorar de forma pasiva la articulación a la cual estemos sometiendo justamente el análisis, ¿ya? O la articulación que tenga justamente esa alteración, para que así no tengamos el problema de tal vez valorar a todas las articulaciones de forma pasiva. Entonces, yo les recomiendo siempre que en la evaluación de movimientos activos se realice en el examen físico general para que después en la evaluación específica se dediquen netamente a esto, a estas tres cosas. La evaluación funcional depende justamente de esto. Cuando nosotros hagamos estos tres procedimientos, nos vamos a dar cuenta de qué pruebas específicas tendríamos que utilizar. Ustedes están llevando también la evaluación mediante pruebas, ¿verdad? Para cada segmento. ¿Cómo tenemos que decir qué pruebas hacer cuando verificamos que la movilidad y la funcionalidad están afectados? Es la única manera de poder decidir qué pruebas vamos a utilizar. Si no hacemos previamente un examen de la funcionalidad, pues directamente nos quedamos cortos y podemos utilizar hasta 20 o 30 pruebas sin llegar a una conclusión o a una interpretación adecuada de los signos y síntomas del paciente. ¿Sí? Entonces, por favor, este cuadrito ténganlo en cuenta, ténganlo claro, porque también es algo que voy a preguntar en el examen parcial. Cuando verificamos la relación entre la funcionalidad del paciente, ya dentro de lo que es la evaluación específica, tenemos que ver lo siguiente. Primeramente, cantidad de movimiento relacionado con el rango, con la amplitud y con el arco de movimiento. Tres conceptos o tres criterios que ya les hemos analizado bastante, ¿verdad? Pero ahora ya sabemos el concepto de cada uno de ellos, pero ahora tenemos que ver qué utilidad le damos a la evaluación y por qué sería adecuado evaluarlos y determinar en qué momento lo hacemos justamente. ¿Para qué hacemos la valoración del rango de movimiento, chicos? Y A ver, chicos, vayan participando. Por favor, no me obliguen a hacerlos participar a la fuerza.
¿Cuál era la pregunta, perdón, Doc? Ya, la pregunta es, ¿para qué hacemos la valoración del rango de movimiento? ¿De qué nos sirve esto? Para saber el estado de mm, la articulación como tal, saber si llega a sus límites fisiológicos. Ya, muy bien. Verificar esto, si respetan los límites, en comparación con la amplitud, es lo que siempre decíamos, ¿verdad? Rango y amplitud, ¿en qué se diferencian? En el simple criterio de que la amplitud es el límite fisiológico que tiene una articulación estipulada y el rango es a lo que actualmente puede llegar la articulación. Es lo que nosotros vemos en el libro de Petit Moore o en el libro de Asa Lesmes como el rango de movimiento actual, ¿ya? O la cantidad de movimiento actual, que tiene que ser comparada siempre con la amplitud para verificar en cuánto porcentaje está reducido la movilidad de una articulación y si esta es por alguna alteración funcional o por algún trastorno estructural. Tenemos que verificar ambas cosas, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Obviamente preguntando a la persona si hay dolor, si hay molestias, o nosotros palpando el movimiento, ¿verdad? Cuando hacemos la palpación, ahí vemos que hay algún tipo de tope que no nos está permitiendo incrementar la movilidad. Vemos que hay un tipo de restricción de movimiento, tal vez por algún músculo que ha incrementado su tensión. Vemos que tal vez algún ligamento está pellizcado en la articulación, como vulgarmente se le dice. O verificamos si el dolor de alguna estructura anatómica no está permitiendo que haya mayor movilidad. Entonces, todo eso tenemos que hacer cuando estamos verificando la cantidad de movimiento. No solamente ir, medir con el goniómetro y listo, ¿ya? Tenemos que hacer la verificación exacta de por qué no se está completando para llegar hasta el límite natural o fisiológico de movimiento de la articulación. Luego tenemos que verificar el arco de movimiento, ¿verdad? Diferencia de estos dos términos respecto a arco, creo que ya lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, a uno de ustedes, chicos. Sería el ángulo que va a hacer la articulación. Ya, más o menos. Obviamente sí hablamos de ángulos cuando estamos mencionando el arco. Está bien. Pero el arco en realidad es algo más. Se puede interpretar de forma activa o pasiva. Dicen que lo ideal es hacerlo de forma activa, ¿ya? Pero no hay tampoco bases para que no lo realicemos de forma pasiva. Es la sumatoria de dos movimientos en un mismo plano y en un mismo eje. O sea, por ejemplo, ¿qué movimientos podrían ser dados en un mismo plano y en un mismo eje? A ver, chicos, háblenme de dos movimientos que se den en un mismo plano y en un mismo eje. Flexión y extensión de hombro, tal vez, Doc. Perfecto, Diego, excelente. Flexión y el retorno de la extensión, o si queremos verlo al revés, igual, ¿verdad? Flexión, extensión. Otro ejemplo, abducción, aducción, también de la misma articulación glenohumeral o coxofemoral. Rotación interna externa de la glenohumeral, de la coxofemoral, flexión, extensión del codo, ¿no? ¿Por qué son en un mismo plano y en un mismo eje? Porque se realizan con el mismo análisis, la misma perspectiva y la misma trayectoria, solamente que uno va hacia anterior y el otro va hacia posterior, ¿verdad? Si es así, uno va hacia apertura, el otro cierre, uno va hacia abajo, hacia arriba, como quieran mencionarlo. Pero ese arco, muchas veces, el poder verificarlo nos da lugar a poder entender por qué se da la limitación del movimiento. Porque a veces la sumación del movimiento es la que genera la carga para la cual no están preparadas algunas estructuras, sobre todo que brindan estabilidad activa, que en este caso serían músculos y tendones. Cuando estamos haciendo un movimiento activo y desarrollamos el movimiento hacia flexión, puede ser que uno de los músculos que realizan extensión esté afectado y por tanto vamos a generar una restricción del movimiento con dolor. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que este músculo está afectado en su tensión y no en su contracción, o sea, no en la integridad de sus fibras, cuando hacemos el movimiento hacia extensión, o sea, el retorno? Y si el mismo músculo no da lugar a molestias, alguna alteración,
es porque está afectada solamente su tensión elástica, no está afectada su estructura como tal de fibras, porque si estuviera afectado de alguna forma durante la contracción para permitir el movimiento de retorno, ya tendría que manifestarse signos y síntomas, ya sobre todo dolor. ¿Esto se entiende, chicos, o lo explico de forma más sencilla? Ustedes córtenme en cualquier momento, por favor, si es que algo no está muy claro. Doctor, por favor, ¿puede volver a repetir esa parte? Ya, muy bien. Digamos que estoy analizando dos movimientos. Flexión-extensión, ya glenohumeral. Cuando yo hago la flexión, ¿qué músculos antagónicos normalmente tendrían que limitar esa flexión? Sobre todo si hubiera tal vez algún tipo de retracción de estos músculos antagónicos. ¿Cuáles son los antagónicos de la flexión glenohumeral? El tríceps, doctor. Ya podría ser el tríceps, la cabeza larga del tríceps, muy bien. ¿Alguno más que solamente sea de la articulación glenohumeral? Región El posterior del deltoides deltoides, posterior. tal vez. Muy bien, deltoides posterior y el dorsal ancho, ¿verdad? Son los antagónicos. Durante la flexión, los músculos antagónicos tendrían que relajarse, no estar muy tensos para permitir el rango más alto de flexión, o sea, que pueda llegar incluso a completar la amplitud. Pero si por alguna razón estos músculos estuvieran disminuidos en cuanto a su tensión elástica, estuvieran retraídos, contracturados, como normalmente se les llama, no van a permitir que yo realice flexión, ¿verdad? Va a haber un poco de dolor tal vez en el vientre de estos músculos, un dolor incómodo, una sensación incómoda que el paciente reconoce como, uy, me duele aquí atrás. No sé por qué, pero yo no puedo hacer más porque me duele aquí atrás. Tal vez el paciente no sepa interpretar exactamente que es un tipo de dolor por disminución de la tensión elástica, porque tal vez nunca ha estado bajo este tipo de molestias. ¿Cómo me doy cuenta yo de que es realmente la tensión elástica la que está afectada y no es la estructura de los músculos que están afectados? Porque si los músculos estuvieran afectados en la estructura, igual al hacer ese movimiento, tendrían que ser sometidos a tensión elástica y por la alteración estructural generarían dolor. Porque no se olviden que al haber un desgarro y al hacer estiramiento de un músculo, se genera dolor, ¿verdad? Porque hay pérdida de la continuidad, hay lesión y agresión sobre las terminaciones nerviosas, aponeuróticas y también de la fibra muscular. ¿Cómo me doy cuenta? Hago el movimiento de retorno. O sea, llego al punto máximo de flexión que puede el paciente y luego retorno en la misma trayectoria, perdón, en una trayectoria distinta, en una trayectoria contraria, pero con el mismo plano, el mismo eje, sin generar cambios en esa movilidad, en esa orientación. Voy y llego hacia la extensión. Y el paciente puede completar la extensión máxima. Al completar la extensión máxima, yo estaría corroborando que realmente no hay un problema de la estructura, o aún así todavía no me puedo dar cuenta si hay un problema o no de la estructura del músculo. No se olviden que ya para la extensión, los antagónicos se vuelven como agonistas, ¿verdad? Ya son agónicos. Entonces, el dorsal ancho, el deltoides posterior, ya se tornarían como agonistas. Si estuviera afectada su estructura, generaría nuevamente dolor, ¿verdad? Al momento de hacer la contracción, porque cuando hay pérdida de la continuidad, hay dolor a la contracción y hay dolor al estiramiento del músculo. Y si en este caso no está afectada la estructura, no hay pérdida de la continuidad, pues la extensión se va a dar sin ningún tipo de molestia sobre esta zona. ¿Sí? Si el dolor es en otra zona, pues ya es distinto, es por otra circunstancia. Pero si no hay dolor en esta zona que antes me ha dolido durante la flexión, pues prácticamente yo estoy descartando de que hay presencia de una alteración de la estructura del músculo. Con una valoración tan simple y sencilla, puedo darme cuenta justamente de esto, que obviamente después lo voy a corroborar ya con alguna prueba específica, pero ya estoy partiendo del análisis funcional. Y ese análisis funcional me lleva a solucionarme a veces de problemas y el hecho de no saber qué es lo que realmente está ocurriendo con el paciente cuando hago una valoración y tal vez no tengo mucha experiencia en los síntomas específicos o en la región que tengo que palpar para determinar su patología o alteración. Ahora sí se entiende mejor, chicos. Sí, doctor. Muy bien. No sé si había alguna pregunta o simplemente estamos diciendo que no hay inconveniente. Si escribieron una pregunta pero tienen problemas con el audio, saben que también pueden escribir al chat, ¿ya? Para que así pueda yo responder a la pregunta. Entonces, si nosotros verificamos la cantidad de movimiento,
El arco de movimiento no lo vamos a hacer con goniometría, pero la comparación del rango con la amplitud sí lo vamos a hacer con goniometría, ¿verdad? Por eso mismo la goniometría para nosotros tiene que ser, o sea, tan simple como respirar. Nos piden goniometría de un segmento, pues excelente, lo posicionamos de esta forma y listo, no hay ninguna complicación. Porque si ya tenemos dificultad para hacer la valoración con goniometría, no nos acordamos cómo posicionar al paciente, o el goniómetro, o el segmento anatómico, pues ahí donde ya estamos generando bastante, con el paciente mismo estamos generando bastante sensibilidad, ¿verdad? El paciente va a decir, pucha, creo que no sabe, va a generar desconfianza. En nuestro caso clínico, si estuviéramos defendiendo, vamos a decir, ¿cómo no sabemos? Estamos en séptimo, ¿no? Y no sabemos realmente hacer goniometría, pues ya es el colmo, ¿no? Algunos tribunales explotan cuando a veces los estudiantes no pueden hacer una prueba que ellos consideran simple. Entonces yo me imagino que para ustedes la goniometría pues, es así, ¿verdad? Es así de sencilla. Pero si tienen alguna dificultad en goniometría, también sean sinceros conmigo, ¿ya? Porque tenemos que poder asumir cualquier temática que sea útil para ustedes. Si hay algún segmento anatómico que realmente sea complicado de valorar goniométricamente, podemos hoy hacer un breve repaso teórico y tal vez en algún momento hacer un repaso práctico. Pero hablen, porque si no hablan, pues yo asumo que todo está completamente claro. En la parte práctica, doctor, hay veces en las que, claro, pacientes no están con ropa cómoda o algo, o son que tienen mucho tejido adiposo y es difícil encontrar la línea vertical hacia las referencias óseas que se debe tener. ¿Ya? Yo creo que esa sería, en lo personal, mi dificultad de cómo mover en el lugar exacto. Bueno, en general es la parte práctica. Ya, perfecto, ya, muy bien. Tal vez la teoría, sí, como tú lo dices, Pablo, a veces nos la memorizamos, decimos, ya sé exactamente cuál es el procedimiento, pero ya viendo la dificultad de la fisonomía del paciente a veces es dificultoso. Sobre todo porque en miembro inferior no olvidemos que la goniometría también tiene que ser pasiva, ¿verdad? Entonces el peso de un segmento anatómico o el volumen de un segmento anatómico a veces no nos facilita el posicionar eje, brazo móvil, brazo fijo en relación a las estructuras que nos menciona el texto o el artículo que ya hemos visto. O tal vez porque nuestro goniómetro no tiene las mismas características que muestran en el libro, es la mayor dificultad. Es un goniómetro con un eje amplio el que muestran en los libros, pero nosotros tenemos el goniómetro con el eje fino o delgado. Y ahí es donde encontramos mayor problema. Lo que tenemos que hacer es tratar de jugar un poco con nuestra habilidad, o sea, generar pericia en esto de la valoración. Si tenemos que valorar un segmento del miembro inferior que es muy pesado, por ejemplo, la articulación coxofemoral, tenemos que movilizar todo el miembro inferior al mismo tiempo que el goniómetro, nos vamos a hacer un chenco en tratar de hacer eso, porque el goniómetro se va a mover, va a cambiarse de posición. Si estamos en un examen práctico o en una defensa de caso, pues nos vamos a poner más nerviosos y al final el tribunal va a decir que no saben nada cuando nosotros realmente sabemos el procedimiento y solamente estamos fallando en la ejecución. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, por ejemplo, en la costa femoral, posicionamos primero el goniómetro en relación a las estructuras anatómicas citadas, en este caso para, por ejemplo, la flexión, paciente en decúbito dorsal, el brazo fijo va a estar, perdón, el eje va a estar 2 o 3 dedos por debajo de la cresta ilíaca, ya, o 4 dedos por encima del trocánter mayor, como sea más fácil. El brazo fijo va a estar en relación a la línea axilar, que es una línea imaginaria, y el brazo móvil va a estar en relación al cóndilo externo del fémur, ¿verdad? Entonces posicionamos así el goniómetro no esté pegado al cuerpo del paciente, tiene que estar en alineación con esas estructuras, ¿ya? Y tal vez es una parte práctica si les puedo guiar en cómo alinearlo sin que esté pegado al cuerpo, porque el cuerpo del paciente no es regular, ¿verdad? Tiene más volumen en ciertas zonas, más tejido adiposo en otras, y entonces el goniómetro va a estar pegado mal a su cuerpo. Entonces lo alineamos simplemente cercano a su cuerpo y primero movemos todo el miembro inferior. Movemos todo el miembro inferior y le decimos, por favor, si el paciente no tiene dificultades, no hay dolor, hasta llegar al límite donde ya no pueda haber más movimiento por el límite fisiológico, llegamos y le decimos, por favor, un segundo, mantenga ahí. Siempre y cuando no haya algún problema para que el paciente no pueda mantener esa posición. Y en ese segundo que lo dejamos ahí, movemos rápidamente el goniómetro y listo. Soltamos el miembro inferior o nosotros descendemos el miembro inferior, pero ya tenemos la valoración en el goniómetro y luego la leemos después de acomodar nuevamente al paciente. Para que de esa forma estemos preservando los principios de la valoración pasiva mediante la goniometría.
Porque si no fuera el caso, o tendríamos que pedir al paciente que haga el movimiento, cosa que algunos evaluadores dicen es una cosa fuera de lugar. Desde mi punto de vista puede ser útil, ¿ya? Porque tendríamos que valorar si activamente también tiene la misma limitación o no para el movimiento y por qué y en qué momento se da. Sería muy útil, pero si digamos nos topamos con un tribunal o un docente, un colega, algún jefe que nos diga, no, no quiero goniometría activa para nada, solamente pasiva como se estipula en la valoración, entonces hacemos eso, lo que les he indicado. Pues si no, tendríamos que recurrir al hecho de mover el gonómetro junto con el miembro inferior. Va a ser muy pesado el miembro inferior, sobre todo a veces para las damas, o directamente no vamos a poder tener una superficie de contacto adecuado y no vamos a poder mover el miembro inferior. El paciente no va a entender que la rodilla tiene que ser recta, va a flexionar la rodilla. Todo va a salir mal en el momento de hacer la valoración. ¿Ya? Entonces, como les digo, es pericia, es cuestión de practicar. Ahora hay mucha dificultad, pues prácticamente estamos aislados en casa, entonces si tenemos algún familiar, tenemos familiares, ¿verdad?, con distintas características anatómicas, pues entonces tal vez practicar en ellos, para que sea un poco más sencillo. Si tengo el tiempo, obviamente, porque las clases a veces virtuales son un poco complicadas, si me da el tiempo de poder hacerles y prepararles una temática respecto a esto, práctica, pues excelente, lo voy a hacer. Si se necesita en algún momento y veo que es necesario, pues también lo vamos a hacer con el paciente, por lo menos para algunas estructuras que sean dificultosas. ¿Ya, chicos? Entonces, esto de relacionado a la cantidad del movimiento. ¿Tiene alguna pregunta más que ustedes quieran abordar ahora o pasamos a lo siguiente? En caso de que haya dolor, por ejemplo, al hacer flexión de cadera, eh, ya no se realiza la goniometría, supongo. Dolor que es muy fuerte. Ya. Si es que hay un dolor que realmente limita el movimiento, tenemos que ver hasta qué punto lo limita, ¿verdad? A menos que realmente el paciente nos diga, no, en la escala de dolor tengo un 10, o sea, ¿cuánto es su dolor? 10, no puedo mover nada. En muy pocos casos se da eso, ¿no? A menos que el paciente realmente ingrese en una silla de ruedas, en camilla, porque realmente el dolor es insoportable y la lesión sea en una etapa aguda, ¿no? O en un proceso de reagudización. Si no tenemos eso, podemos hacer el movimiento y tal vez la goniometría nos ayudaría a verificar en cuánto inicia el dolor o en cuánto se exacerba el dolor en relación a los grados de movimiento, ya con el goniómetro. Porque eso también a la larga nos va a servir para poder verificar cómo va la evolución de terapia. Si el paciente tenía dolor a los 10 grados, pues entonces ahora después de 3 sesiones ya tiene dolor a los 30 grados, ya no a los 10. Entonces quiere decir que de alguna manera por lo menos estamos evolucionando favorablemente con este paciente. ¿Ya? Entonces, si el caso da para que puedan ustedes desplazar, aunque sea un poco la articulación, entonces háganlo, pero siempre y cuando preservando la estructura y la función del segmento. No lo hagan si un segmento está luxado, obviamente, y el dolor es grado 10. Nosotros decimos, no, a ver, igual tengo que verificar movilidad. Si está luxado, voy a generar tal vez más daño en otras estructuras. Cuando hay pérdida del contacto articular, directamente no tengo que hacer absolutamente nada, tengo que hacer una valoración imagenológica para determinar cómo se ha generado la pérdida del contacto y qué estructuras están comprometidas. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hola, Kelly, creo que tenemos un problemita con tu micrófono, a ver si lo puedes resolver para preguntar o si quieres puedes hacerlo como el chat. Hola, Hola, ahora sí te escucho claro. hola. Ya está. Justo como estaba comentando, me tocó una pacientita con secuelas de meningitis, donde estaba ciega, tenía problemas de sordera y lo que es el habla. Entonces era muy dependiente nuestra paciente y para hacerle la goniometría pasiva requería de una ayuda, de un soporte también, porque es muy complicado mover algún segmento donde la paciente no lo pueda sostener o quedarse ahí quieta aunque sea un segundo ¿Ya? y mover a la vez el goniómetro, ¿no? Ajá. Entonces, en ese aspecto sí se necesitaría de otra persona más. Justamente, Kelly, es lo que yo recomendaría. Más allá de que tal vez a veces nos tenemos que valer por sí solos, nos dicen, ¿no? Pero siempre y cuando podamos facilitarnos la evaluación y podamos generar una mejor interpretación, haciendo que el paciente tenga la mejor técnica de evaluación posible, pues entonces lo hagamos con un colega. A veces siempre tenemos un colega a la mano. Ahora, en su caso de estudiantes, puede ser que le digan, no, haz tú solo la valoración, pues ahí ya tendríamos que ver alternativas, ¿no?
Lo bueno es que nos ponen pacientes simulados a veces. Y con el paciente simulado simplemente hay que jugar en relación a su psiquis, ¿verdad? Al paciente se le puede decir, ya, mira, tú tienes dolor y siempre vas a tener dolor y una exposición y así te hagan lo que sea, vas a decir, au, au, me duele. Perfecto. El paciente está condicionado, o sea, es un paciente preparado, no va a sentir la misma sensación que un paciente real tiene. Entonces jugamos con el hecho de que su psiquis interprete qué estamos haciendo en un momento determinado, lo hacemos rápido, fugaz, y listo, no se da cuenta de qué ha pasado, menos el tribunal, nosotros estamos tranquilos y ya, finaliza nuestra valoración, ¿verdad? Eso lo podemos hacer con un paciente simulado, pero ya con un paciente real, lo ideal es darle las mejores, la mejor circunstancia de valoración. Entonces ahí yo sí les recomendaría que en el mejor de los casos lo hagan con un terapeuta colega, con alguien que les pueda ayudar, o incluso con un paciente, con un familiar que les pueda ayudar a por lo menos sostener el segmento mientras ustedes están valorando con el volumétro y de esa forma la valoración sea correcta y no genere tampoco ninguna molestia para el paciente. ¿Ya? Sí, de que se ve. Muy bien. ¿Algo más tal vez, chicos? Muy bien. Entonces creo que estamos bien respecto a lo que es la valoración de la cantidad de movimiento. Ahora, tenemos que verificar también lo que es la actividad muscular. O sea, como decíamos antes, tenemos que verificar la contracción del músculo, la resistencia del músculo y la fuerza muscular, que son cosas distintas. Para verificar la contracción del músculo no necesariamente tenemos que recurrir a una escala. Simplemente tenemos que hacer la palpación del músculo y generar contrarresistencia. O en algunos casos ni siquiera contrarresistencia porque ya la gravedad implica que haya tensión, ¿verdad? Entonces palpamos el músculo y le pedimos al paciente que haga el movimiento en relación a la contracción del músculo y de esa forma vemos si el músculo o sentimos si el músculo realmente está generando un nivel adecuado de contracción, ¿ya? Y si esto obviamente nos acompaña de dolor o algún otro síntoma fuera de lugar. Para ver la resistencia del músculo, tendremos que someter al músculo a ese mismo trabajo, pero generando mantención de la posición en la cual va a estar sostenido el segmento anatómico por un lapso de tiempo, tal vez 10 segundos, 15 segundos, y de esta manera verificar si no hay algún problema relacionado con la fatiga del músculo, fatiga prematura del músculo, tal vez contractura del músculo, incremento de la tensión del músculo y demás, que se puede dar justamente. Y luego ya la verificación de la fuerza sería mediante una escala, como es la más útil, la escala de Daniels, ¿verdad? Que tiene indicadores que nos sirven para poder determinar justamente qué nivel de fuerza está el músculo. Por si acaso, chicos, este video relacionado con lo que es la escala de Daniels, ya se los he subido también a la plataforma. Está como parte de la clase anterior. Entonces también denle una revisada, por favor, si tienen algunas dudas en relación a la valoración según esta escala, a la comparación con lo que es la contracción y resistencia muscular. Y de esa manera también complementamos lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ya? Para que así tampoco estemos utilizando demasiado tiempo para hacer énfasis de estos detalles que ya me imagino que previamente también lo han visto en otra materia. Pero para reforzar, como les digo, pueden también revisar estos videos que ya están cargados en la plataforma. Bien, en relación a lo que es la actividad muscular en estos tres criterios, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Ya, entonces creo que estamos bien, ¿verdad? Creo que... Doctor, yo Dime, tengo una pregunta. dime, Daniel. ¿La contracción y la fuerza muscular se pueden evaluar con una misma escala, por ejemplo, con Daniels? Ya. Sí se puede hacer al mismo tiempo, pero el Daniels va a ser netamente para la fuerza, pero al mismo tiempo que evalúo Daniels, puedo también valorar la contracción del músculo. Ahora, ¿cuál es la mínima diferencia que hay entre ambos casos? Para hacer la palpación del músculo, una mano mía tiene que estar sí o sí sobre el vientre muscular que estoy sometiendo a valoración. Ya, sí o sí, para poder palpar su contracción. En cambio, para la valoración de la fuerza muscular, lo más importante es generar la contrarresistencia adecuada y con la otra mano bloquear el segmento para que no haya adaptación, o sea, para que no haya compensación. Entonces ahí me olvido un poquito de lo que es la palpación como tal del músculo. Entonces sería la mínima diferencia, pero si yo puedo hacer ambas durante la evaluación de la fuerza, pues también me olvido del hecho de hacer dos cosas distintas. Puedo hacerlas las dos al mismo tiempo, primero contracción, luego fuerza, de forma rápida, cosa de que no estoy volviendo a pedirle al paciente que haga lo mismo o algo parecido que he hecho al principio, ¿verdad? Entonces sí se podría hacer en un mismo procedimiento,
pero son dos cosas un poquito distintas, ¿ya? Está bien, doctor, muchas Ya, gracias. ¿se entiende, verdad? O si una pregunta que ustedes me formulan no tiene una respuesta que tal vez sea muy concreto, tal vez, no sé, dicen que voltear este dog nos está mareando la perdiz, creo. Díganlo, digan, dog, a ver, explíquelo con un ejemplo y demás, ¿no? En todo momento ustedes pueden preguntar, porque es la idea, ¿no? Poder aprender todo lo que sea necesario para que sean buenos profesionales a futuro, ¿no? Para que tengan buenas prácticas y también para que no los trapeen en las defensas de casos clínicos. Ya, entonces, ¿estamos bien en relación a la actividad muscular o algún detalle más que quieran abordar? Tenemos 2 minutos más como parte de esta primera reunión, entonces responderemos algo en relación a la actividad muscular y a la calidad de movimiento que vemos en la siguiente reunión. Ya bien, entonces creo que en relación a lo que es actividad muscular estamos clarísimos. Sí, entonces simplemente estos dos criterios tienen que ir secuenciales, verificamos uno, verificamos el otro y luego podemos pasar a esto. Ahora, no quiere decir que tenemos que hacerlo en esta secuencia, si podemos hacer cantidad, calidad, luego actividad muscular y nos damos la forma de poder hacerlo sin cambiar al paciente de posición continuamente y demás, igual lo hacemos. ¿Ya? Entonces lo importante no es respetar una secuencia exacta, sino hacer de que el paciente no genere tantos cambios posturales, porque incluso puede ser un paciente que tiene bastante molestias y dolor. Entonces, en ese caso, no va a servir de nada cambiar de posición, se va a sentir más incómodo incluso el paciente. Bien, entonces me desconecto temporalmente, chicos, y les envío un nuevo enlace para que nos podamos conectar y ver la segunda parte con lo que es ya la calidad del movimiento. Listo, Doc. Entonces, chicos, nos desconectamos un ratito.